Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Hoy prepárense porque vamos a ser testigos de un momento mágico, un instante que seguramente les robará el aliento. Hoy vamos a vivir juntos una pedida de mano sorpresa en un paraíso terrenal. Sí, lo oyeron bien. Imagínense esto, playas de arena blanca, aguas turquesas cristalinas, el sol besando la piel y, en medio de este escenario de ensueño, una propuesta de matrimonio. ¿Puede haber algo más romántico? Pues sí, lo hay, porque la pareja protagonista de esta historia son nada más y nada menos que Hande y Kerem. Prepárense para suspirar. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura amorosa, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo, chismecitos jugosos y mucho, mucho amor. Así que no se pierdan ni un solo detalle y formen parte de nuestra gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Imaginen la escena. Hande y Kerem, escapando del bullicio y la rutina, deciden darse una escapada romántica a las Maldivas. Un destino que siempre habían soñado con visitar juntos, un lugar donde la magia parece flotar en el aire. Lo que Hande no sospecha es que Kerem ha estado planeando en secreto este viaje con un propósito muy especial, pedirle que se convierta en su esposa. Kerem, con la complicidad del equipo del resort y algunos amigos cercanos, ha preparado una sorpresa que dejará a Hande sin palabras. Ha organizado una cena romántica a la luz de las velas en una playa privada. ¿Se imaginan? La arena suave bajo sus pies, el sonido relajante de las olas, una mesa elegantemente decorada con flores y velas, y un menú exquisito preparado especialmente para la ocasión. Durante la tarde, mientras Hande disfruta de un masaje relajante en el spa del resort, Kerem ultima los detalles de la sorpresa. Revisa que las flores estén frescas, que las velas estén encendidas y que la música ambiental sea la perfecta para crear el ambiente romántico que tiene en mente. Está nervioso pero también muy emocionado. Sabe que este es el momento perfecto para dar el siguiente paso en su relación. Cuando el sol comienza a ponerse, Hande se prepara para la cena. Se pone un vestido blanco vaporoso que resalta su belleza natural, se maquilla ligeramente y se peina con ondas suaves. Está radiante, más hermosa que nunca. Mientras se mira al espejo, siente una mezcla de emoción y expectativa. Sabe que esta noche será especial, pero no tiene idea de lo que Kerem ha planeado para ella. Al llegar a la playa, Hande se queda sin aliento. La escena es simplemente espectacular. La mesa iluminada por las velas, la música suave, el olor a salitre en el aire, todo es perfecto. Kerem la espera con una sonrisa en el rostro y un brillo especial en los ojos. La toma de la mano y la lleva hasta la mesa. Durante la cena, conversan, ríen y se miran a los ojos con amor. Recuerdan los momentos más importantes de su relación, los desafíos que han superado juntos y los sueños que comparten para el futuro. El ambiente es mágico, casi irreal. Se puede sentir la conexión profunda que existe entre ellos. Después de la cena, mientras disfrutan de una copa de champán bajo las estrellas, Kerem se levanta de la mesa. Toma la mano de Hande y la lleva hasta la orilla del mar. La mira fijamente a los ojos y comienza a hablarle con voz suave y temblorosa. Le dice lo mucho que la ama, lo importante que es ella en su vida y lo feliz que lo hace cada día. Hande, comienza Kerem con la voz cargada de emoción, desde el primer momento en que te vi, supe que eras especial. Tu belleza me cautivó, pero fue tu corazón lo que me enamoró. Eres la persona más increíble que he conocido en mi vida, y no puedo imaginar mi futuro sin ti. Hande lo mira con lágrimas en los ojos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabe que algo importante está a punto de suceder. Kerem se arrodilla ante Hande, saca una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abre. Dentro, un anillo de diamantes brilla bajo la luz de la luna. Hande, continúa Kerem, ¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo? Hande se lleva las manos a la boca, sorprendida y emocionada. Las lágrimas corren por sus mejillas, pero esta vez son lágrimas de felicidad. No puede pronunciar una palabra, está demasiado emocionada. Después de unos segundos que parecen una eternidad, Hande asiente con la cabeza y dice con voz entrecortada, sí, Kerem, sí quiero casarme contigo. Kerem sonríe aliviado y feliz. Toma la mano de Hande y le coloca el anillo en el dedo. Se levanta y la abraza con fuerza. Se besan apasionadamente bajo las estrellas, sellando su amor eterno.
La playa se llena de aplausos y felicitaciones. El equipo del resort, que ha estado observando la escena desde la distancia, corre a felicitarlos y a brindar por su felicidad. Ande y Kerem están radiantes, enamorados y felices. Saben que este es el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de amor, felicidad y aventuras. Y así, queridos amigos, fuimos testigos de una pedida de mano de ensueño en un paraíso terrenal. Qué emoción compartir este momento tan especial con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta historia de amor. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Vamos a sumergirnos aún más en los detalles de esta pedida de mano épica. Quiero contarles sobre los preparativos secretos, los nervios de Kerem y la reacción inolvidable de Ande. Retrocedamos un poco. La idea de proponerle matrimonio a Ande en las Maldivas surgió hace meses, durante una noche tranquila en casa, mientras veían una película romántica. Kerem, un hombre de detalles y gestos grandiosos, supo al instante que ese era el lugar perfecto para sellar su amor. Las Maldivas, con su belleza natural incomparable, representaban la pureza y la eternidad que él deseaba para su relación con Ande. La planificación fue meticulosa. Kerem contactó al resort varias semanas antes, explicando su plan y solicitando su ayuda para crear la experiencia perfecta. El equipo del resort, conocido por su profesionalismo y atención al detalle, se mostró entusiasmado con la idea y se ofreció a colaborar en todo lo necesario. El menú de la cena fue cuidadosamente seleccionado por Kerem, con la ayuda del chef del resort. Optó por platos ligeros y frescos, resaltando los sabores locales y los ingredientes de temporada. Quería que la comida fuera un deleite para los sentidos y complementara la atmósfera romántica. La música ambiental fue otro elemento clave. Kerem pasó horas seleccionando canciones que tuvieran un significado especial para él y Ande. Quería crear una atmósfera íntima y emotiva, que les recordara los momentos más felices de su relación. Incluyó canciones que habían bailado juntos, canciones que les habían acompañado en viajes anteriores y, por supuesto, canciones románticas que expresaran sus sentimientos. La elección del anillo fue una tarea aún más delicada. Kerem sabía que Ande tenía un gusto exquisito y que elegir el anillo perfecto era fundamental. Visitó varias joyerías buscando un diseño que reflejara la personalidad única de Ande, elegante, sofisticada y radiante. Finalmente encontró un anillo de diamantes con un corte especial, que brillaba con una luz propia. Supo al instante que ese era el anillo perfecto para ella. Durante los días previos al viaje, Kerem estuvo especialmente nervioso. No podía dejar de pensar en la propuesta y en la reacción de Ande. Se preguntaba si le gustaría la sorpresa, si el anillo sería de su agrado y, sobre todo, si diría que sí. Para calmar sus nervios, recurrió a sus amigos más cercanos, quienes le brindaron su apoyo y le aseguraron que todo saldría perfecto. El día de la propuesta, Kerem se levantó temprano y se dedicó a ultimar los detalles. Se reunió con el equipo del resort para repasar el plan, verificó que las flores estuvieran frescas y que las velas estuvieran colocadas correctamente. A medida que se acercaba la hora de la cena, sus nervios aumentaban. Mientras tanto, Ande disfrutaba de un día de relax en el resort. Se dejó consentir con un masaje relajante en el spa, se bronceó al sol en la playa y nadó en las aguas cristalinas del océano. No sospechaba ni por un segundo lo que Kerem estaba planeando para esa noche. Cuando llegó el momento de prepararse para la cena, Ande sintió una mezcla de emoción y expectativa. Se puso el vestido blanco vaporoso que había elegido especialmente para la ocasión y se maquilló ligeramente. Mientras se miraba al espejo, se preguntó qué le depararía la noche. Al llegar a la playa, Ande quedó completamente impresionada por la belleza del lugar. La mesa iluminada por las velas, la música suave, el olor a salitre en el aire, todo era perfecto. Se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Durante la cena, Ande y Kerem conversaron sobre sus vidas, sus sueños y sus sentimientos. Recordaron los momentos más importantes de su relación, desde su primer encuentro hasta sus últimas aventuras juntos. Se rieron, se emocionaron y se miraron a los ojos con amor. Después de la cena, cuando Kerem la llevó hasta la orilla del mar, Ande supo que algo especial estaba a punto de suceder. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sus manos temblaban ligeramente. Cuando Kerem se arrodilló ante ella y le mostró el anillo, Ande no pudo contener las lágrimas. Estaba tan emocionada y sorprendida que no podía creer lo que estaba sucediendo.
Después de unos segundos que parecieron una eternidad, logró pronunciar las palabras que Kerem tanto anhelaba escuchar. Sí, Kerem, sí quiero casarme contigo. El resto es historia. La playa se llenó de aplausos y felicitaciones. Hande y Kerem se abrazaron y se besaron apasionadamente, sellando su amor eterno. Fue un momento mágico, un instante que quedará grabado en sus corazones para siempre. En resumen, hoy fuimos cómplices de una pedida de matrimonio sorpresa, protagonizada por Hande y Kerem, en las hermosas Islas Maldivas. Vimos la preparación meticulosa de Kerem, la emoción de Hande y finalmente el sí, quiero que selló su amor. Un momento mágico que nos recordó la importancia del amor verdadero. Queremos agradecerles de corazón por haber compartido este vídeo con nosotros. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste y los inspire. Ahora cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta pedida de mano. ¿No les parece el lugar perfecto para una propuesta así? ¿Qué le dirían a Hande y Kerem? Los leemos con mucha atención. Y antes de despedirnos les recordamos que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de sorpresas y emociones. Hasta la próxima, mis amores. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor.